sonrisa sencilla que tienes vas cautivándome. Vas bosquejando una música en mí de un claro y puro querer. No hace falta verte ni tenerte aquí para que mi cariño crezca así. Porque eres especial, te quiero así. Sublime ser perfecto para mí. Vacilas en tu bravura voy, cuando disfrutando tu sonrisa voy, encontrándome sin apuros, abriendo para ti las puertas de mi corazón, abriendo para ti las puertas de mi corazón. Se puede escuchar canciones para ti. No solo quiero decirlo, sino mostrarte también. No hace falta verte ni tenerte aquí para que mi cariño crezca así. Porque eres especial, te quiero así. Sublime ser perfecto para mí. Vacilas en tu bravura voy, cuando disfrutando tu sonrisa voy, encontrándome sin apuros, abriendo para ti las puertas de mi corazón, abriendo para ti las puertas de mi corazón. Yamila, Pau, H y la que hace todos los diseños en Baishaba. Mira, acá está. Ella es la señorita Ángeles. No te está escuchando. Ángeles es la diseñadora de Baishaba. Ella es la que nunca se le ve, pero mira, ahora le pueden ver a Ángeles. ¿Qué está buscando Santiago Ortiz? Estoy poniendo mis cosas. La GoPro. Sacando mi. Estamos para comprar chipa por el camino. ¿Todo listo? Todo listo. No, Patrick, sí, uno solo será. ¿Y si llueve? Y se va a secar la noche. Acá no entra más nadie. ¿Qué le pasó? ¿Este filtrote hoy? No. Este está preparado para que no entre nadie más. Nadie más. Ahí, cinturón. Ah, Yamila. Sí, Yamila te estresa. Te hace sudar todo. Vamos. Este señor no cumple su palabra porque a las 12 en punto vamos a salir. Todo el Quiso viaje, Yamila. las 12:15. Vamos a la pausa. Pausa. Sencilla que tienes vas cautivándome. Vas bosquejando una música en mí de un claro y puro querer. No hace falta verte ni tenerte aquí para que mi cariño crezca así. Porque eres especial, te quiero así. Sublime ser perfecto para mí. Vamos a grabar del local. Después vamos a comer chipa en mi casa. ¿Ya? Luz, cámara, acción. ¿Qué pasa? Perfecto. Acá está el responsable de que el sonido de repente se vaya. A veces unos kilitos de más le hacen mal, entonces Yo estoy grabando. este chalequito es lo máximo.
hay un aguante. Vamos a avisarle a nuestro conductor que ya está. No hace falta verte ni tenerte aquí para que mi cariño crezca así. Porque eres especial, te quiero así. ¿Qué tal, gente en Paella, pa? El día de hoy vamos a conocer a una artesana, una de las últimas personas que tiene la técnica para hacer el poncho paraí de 60 listas, doña Rosa Segovia. Vamos a entrar a su casa. Vamos a llegar, ¿cómo se dice? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, doña Rosa? ¿Cómo te va? Bien, ¿Cómo andamos? todo bien. ¿Y usted? Un gusto conocerte y saludarte Un placer para mí. y llegar a tenerte tu mi casa. Muchas gracias. Bueno, y- yo ya empecé diciendo que vamos a conocerle a doña Rosa Segovia, Sí, artesana de Piribebuy, y decía yo en la presentación, corregime, una de las últimas personas en tener las técnicas para hacer el poncho paraí, o solo la última que tiene esa técnica exacta. sí, la última que estoy empiezo y termino. Soy la única. Pero después tengo mis colaboradoras que trabajan conmigo. Somos 9. 9 personas. Bueno, doña Rosa, para nosotros es una gran alegría poder visitarte y poder conocer un poco de la historia de tu vida, de ser artesana en Piribebuy, y conocerte a fondo y saber más de lo que es este poncho. Y sí, así mismo. Y adelante, vamos a ir en mi taller. Nosotros te seguimos donde vos Ah, nos bueno. digas. Bueno. Por acá vamos. Ahí está. Permiso. Adelante. Este es mi lugar de trabajo, de día a día. Este es tu taller. Sí, Mirá un poco. este es el telar y acá hay veces que yo amanezco y oscurezco. En este lugar. En este lugar. ¿Cómo pasar hacia allá para sentarnos un poco y acomodarnos bien para... Como quiera, puede abrir también, no hay problema. Sí, abierto nomás. Acá en el banco o ahí o... Acá nos podemos sentar. Bueno, Bueno, y ahí tenemos un reconocimiento. sí, Tesoro Nacional Vivo. sí. Me entregaron. Esto fue hace poquito nada más. Sí, y la vez pasada nomás fue la Casa Amarilla de la primera dama, del despacho de la primera dama. La Secretaría de Cultura. El ministro. El ministro de Cultura. Sí, y también estaba todos sus colaboradores ahí, lo que me entregaron esta placa. Qué importante es el reconocimiento a la labor, ¿verdad?, de los artesanos en nuestro país. Sí, y es por eso que es una satisfacción muy grande que me tocó, porque yo no pensé que me iba a alcanzar esto, pero fue muy lindo. Realmente quiero un poco mostrarles, acá está. La Secretaría Nacional de Cultura reconoce a Rosa Segovia como Tesoro Nacional Vivo. Sí. Impresionante, esto fue ahora, hace poquito, el 25 de abril. Sí. Qué importante es un reconocimiento como este, y qué importante es entender el valor del trabajo, ¿verdad? El valor del trabajo a mano. Que ahora se está valorizando más porque antes poco o nada. Acá la parte de la cultura de la municipalidad, tampoco el intendente muy poco interés tenía. Los anteriores, ahora que hay más promociones, que hay muchas formas de promover, publicar, entonces ahí también ellos se están dando cuenta ahora y están también en ese metido más también a la artesanía. Es importante que se empiece en algún momento, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos de eso, que en algún momento se tiene que empezar a valorizar más lo nuestro, y este reconocimiento, independientemente a un reconocimiento como este,
el trabajo tuyo, Rosa, siempre fue independiente a cualquier objetivo de reconocimiento? O sea, ¿cuál es el objetivo de Rosa Segovia? Yo empecé desde muy chiquitita. Yo aprendí cuando tenía 7 años detrás de mi mamá la parte más difícil que viene a ser la guarda. Entonces de ahí que mi papá era agricultor y yo tengo muchos hermanitos. Entonces de ahí que mi mamá se levantaba a amamantar a mi hermanito, a hacer sus quehaceres, porque mi papá viene de la chacra para almorzar todos en la mesa. Entonces de ahí que yo me sentaba a soltar primero su hilo. ¿Qué es la guarda? La guarda viene a ser la fajita, que viene a ser este. Este es la guarda, que llamamos, que lleva el poncho alrededor. Sí. Entonces, y la parte del cuello. Entonces, ese tenemos diferentes dibujos. Entonces, ese mi mamá era la tejedora, la mejor tejedora de la guarda, de la fajita. Sí. Entonces, que ahí, yo empecé cuando 7 años tenía, yo ya me acuerdo bien, me iba a la escuela y cuando llegaba ni siquiera mi tarea quería hacer porque quería trabajar. Me gustaba demasiado. Entonces, de ahí que mi papá me defendía. Mi mamá me reclamaba, me retaba porque yo le soltaba, porque imagínate pasar todo este proceso que son diferentes para que se pueda formar los dibujos ahí, en estos hay el dibujo. ¿Podés hacer de vuelta ese recorrido para entender cómo va cambiando? Estos dos solamente para atar y este, ¿Viste que el ya es dibujo, diferente? sí, este es el dibujo, tengo que hacer uno, pasar el hilo y atar con uno de estos. Después hacer el otro, pasar el hilo, golpear y hacer con el otro, atar con uno de estos. Sí. Pues volver a hacer con este para que se pueda formar el dibujo acá. Y en este que llamamos último, que es collera, llamamos, por no hacer más otro, porque no hay más otro hacia acá. Entonces utilizamos este hilito hacia abajo, la mitad del dibujo nomás tengo en estos. Entonces por ahí va repitiendo la tejedora y se va formando el dibujo. Sí. ¿Podés hacer uno para ver? Sería una pasada. Tengo que estirar y extender. Este ya se terminó. Este ya está terminado. Ya está terminado ahí para un poncho. Sería lo que está acá estirado, es lo que se puede hacer una pasada. ¿O cómo Sí te voy a hacer la demostración. Eso es lo que queremos mostrarle a la gente. Yo también quiero ver. Sí, no hay problema. Tengo la guarda ahí, que son diferentes dibujos. Eso yo tengo en mi cabeza, nada más el diseño, que es diferente. O sea, el diseño no está en ningún lado. No está escrito, no está en un, digamos, en un cuaderno, en una agenda, sino yo solamente tengo en mi cabeza. Y vos vas dibujando y va saliendo esto. Sí. El primero que yo aprendí fue este. Este es la rosita que más se pide. Ese diseño. Esa guarda, ese diseño. Entonces es una florcita. Entonces de ahí que yo me inspiré, había rombitos de todo un poco, pero yo de acuerdo al cliente, porque hay muchas veces, puedes cambiar la guarda, hacerme un diseño diferente. Entonces de ahí que yo empecé a mezclar, a hacer diferente la creatividad de cada uno nomás ya. Entonces de ahí que hay partes que son más difíciles y hay partes que no. Porque un cliente me envió de la hoja de un libro que está en Buenos Aires, y está en el libro escrito que hace 10 años por ahí que me envió el diseño por fotos así. Entonces él quería el mismo diseño. Entonces yo llegué a hacer de esa foto, me salió este diseño, y en el libro decía que más de 150 años se hizo en Piribebuy, Paraguay. Y por WhatsApp me envió el cliente el diseño y me salió. Entonces, ¡qué bárbaro! Entonces, esa es la mitad del dibujo. Digamos bien que de acá hasta acá nomás yo tengo en el liso. Y voy repitiendo, o si no la tejedora va repitiendo eso de ir y venir y golpear, pasar el hilo de ambos lados. Y se va formando el dibujo. Si ustedes se fijan, es una repetición constante de un diseño. Y es exacto, es preciso, no tiene un solo error. Si nosotros analizamos milimétricamente esto, es perfecto, Rosa. Sí. Y esto se hace 100% a mano. A mano.
Desde el empezar hasta, porque para este es el preparado. Para hacer este. Sí. Y acá yo tengo que colocarle, acá tengo la marquita de hilos, que yo tengo que colocar el cruce que viene a ser 2 allá. Y hacia acá yo voy a preparar el diseño. Para que la gente entienda perfectamente, Sí. Cuando hablamos de cruce es este. Este es el cruce. Este es el cruce. Para el lugar de este estoy teniendo ahí. Entonces, O sea, para hacer este. Sí, solamente tengo para estos dos, tengo acá, Entonces de este yo tengo que sacar el dibujo, este lado. Y colocarle todito así la marquita y después colocarle los lisos. Porque en este se sube 2 a 2. El blanco y el negro. Pero con este ya es diferente. Acá ya empieza el dibujo. Y va pasando. Este ya es otra parte. Sí. Y este ya es otro. Y después el de abajo es pero ya va a ser difícil que te muestre bien Esta es la mitad que viene a ser. Esta rayita negra que se ve acá está en ¿Cómo le llamábamos a esto? Fajita o guarda. Una fajita o guarda, ¿cuántos metros normalmente tiene? 7,80 metros para un poncho. Un poncho para I60 listas tiene una guarda de 7 metros 80 centímetros. 80 centímetros. ¿En cuánto tiempo vos haces una guarda de 7 metros 80 centímetros? Y si uno trabaja, digamos que empieza a las 7 de la mañana, descansa un 15 minutos al mediodía, en ese se levanta a las 9, entre 10, 15 minutos, digamos, y después de 12, se levanta a 11:30 y empieza otra vez 12 menos cuarto, por ahí empieza hasta la tarde, descansa un 10, 15 minutos y trabaja hasta las 6 de la tarde, apenas 1 metro. 1 metro. El inicio de la guarda de 7 metros 80 centímetros se inicia a las 7 de la mañana, 15 minutos al mediodía, Sí. y se termina a las 6 de la tarde, y en el transcurso de la tarde otros 15 minutos se descansa. Sí. O sea, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde descansas media hora. Media hora y ahí se levanta al baño un ratito. Y tenés 1 metro, 1 metro. que viene a ser prácticamente Sí. un día de trabajo. O sea, un preparado a 7 metros 80 centímetros se hace más de una semana. Es un trabajo minucioso, porque Sí. con un hilo van pasando de ambos lados y ajustando, porque esta es la palita con que ajustamos. Es por eso Sí. se llama telar de cintura, porque uno tiene que tener, tiene que tener un cinto en la cintura. Sí. Y para poder pasar ahí su palito y poder estirar. Y cada vez que es largo, saca el palito y empieza otra vez de nuevo desde la cintura. Entonces es por eso que se trabaja sentada y se llama telar de cintura. Porque se usa el cinto y también el poncho, que ahí van a ver después que la forma de tejer. Entonces, y acá tengo el poncho terminado, si querés. eso Tengo- queremos ver para que la gente entienda Sí, en cuánto tiempo se termina un poncho. completo. Un poncho completo. Ya tenemos el Acá tiempo Sí, del acá tengo- de Estos todavía no se está planchando, por eso está así. Ok. Estos todavía no se planchó, pero acá tengo lo que son planchados ya. Son colores diferentes, Ahí son está. diseños diferentes la guarda. La guarda se termina en más de una semana. Sí. La otra persona, las otras 2 mujeres trabaja para hacer los flequillos. Flequillo se hace otra persona. Otras 2 personas. Ese trabajamos en 2. Porque por una espátula, acá está. Bueno, uno tiene que tener una espátula. Estos que parece cosido, ese es solamente hilos. Tiene que tener la persona por los Esta dedos. parte. Sí. Esta Entonces, parte, sí. Entonces uno y la otra va tejiendo acá. Tiene que sostener esta parte de su hilo. Sí. Y va pasando. Acá tiene una espátula y va pasando los colores y cortando. Y va uniendo, acercando con la otra persona. Hasta que llegue a vos, termina una tira. Sí. Y son 2 tiras para un poncho.
y las dos tiras, claro, porque este es el poncho terminado. Sí. Podemos extender este para... Sí, sí. Ahí está. Son dos tiras, me dijiste, ¿verdad? Son dos tiras para un poncho. Y Ahí. mide 4 metros y alguito mide el... Nunca llegamos a medir. Este se queda todo así porque no está planchado todavía. Bueno, el ropaje, esto que tenemos acá en el borde. Esa es la guarda. Perdón, el ropaje, la guarda. Sí. Que es 7 metros 80 centímetros que se termina 1 metro por día. Después tenemos esto que se llama Los flequillos. los flequillos. ¿En Sí. cuánto tiempo se termina y hacen 2 personas? Y ese termina más rápido porque van pasando 8 hilos cada vez. Se nota luego acá que son 8 hilos cada vez pasan, para que tengan más los flequillos. Acá cada paso, acá se nota que son más muchos hilos, que son 8 hilos cada vez que pasa y corta. Son 6 vueltas y corta. Pero viene a ser ese 8, 16 hilos cada pasada, porque ida y vuelta y al cortar. Entonces ahí se junta ya 16 hilos para cada espacio chiquito tiene acá. Y esta costurita uno tiene que tener bien los dedos bien puestos para que se va directamente la costurita. Y tenés que llevar bien el de tu pareja, porque si él estira demasiado, no te sale el bordecito. Y si afloja mucho, se sale todo mal también. Entonces uno tiene que llevar bien con su compañero de trabajo. Y hay que estar bien despierto también para hacer esto. Concentrado también. Súper concentrado. Sí, eso Los sí. 5 sentidos Sí. activados. No, eso sí, bien concentrado. Y el resto, doña Rosa, ¿en cuánto tiempo se termina? Que ya es toda la parte El esta cuerpo. el cuerpo del poncho. Y ese telar, si yo trabajo también así de 7 a 7, digamos, y también un poquito más de 1 metro hago. Por Porque- día. Sí, pero la ventaja que yo tengo, que yo desde los 11 años empecé a tejer ya ese. Y más de 45 años que estoy en este. En el telar del poncho. Que yo hasta mi sueño puedo tejer. O sea, prácticamente de forma automática Sí, eso sí. haces el Sí. trabajo. A la agilidad que tiene uno, porque si uno empieza, yo enseñé a mi sobrina, vino a quedar de Asunción, Sí. vino a quedar conmigo porque quiere aprender. Vos sabés que ese telar terminó a los 1 mes. 1 mes. 1 mes. Pero impecable me tejió, impecable, trabajó mucho tiempo conmigo. Y después tuvo su bebé y ahí ya se deja, porque hay mucha gente que empieza, hace bien, se casa y deja. Claro, O se junta. porque le lleva mucho tiempo, Mucho el tiempo otro compromiso. y Y es este es un compromiso muy, Sí, muy delicado. porque muchas veces viene gente y quiere un color que elige la persona, que no es el color que yo tenga. No, estos ya están para la venta, pero Sí. quiere otro color. Otro color. Viene y me pide un color diferente. Entonces yo tengo que hablar con la tejedora de la guarda, los que me tejen los flequillos, y yo me siento en el telar. O si no, le doy a mi hermana. Tengo una hermana que trabaja conmigo. Sí. Entonces ella está también en el telar del cuerpo del poncho. Entonces, pero me pone, alguno me dice, tengo pasaje, tengo que viajar 10 días. Así también 16 a 18 horas por día trabajamos. Abriendo para ti las puertas de mi corazón. Caminando por las calles de mi tierra, de sus cielos tan azules ñandutíes, van pasando los olores de azucenas que recuerdan los jardines de mi ayer. Y en la voz de mi canción que desatina hay vestigios de mi suelo guaraní. Y dice la historia, quiero que me corrijas, dice la historia que este poncho paraí es de la ciudad de Piribebuy. Y dice también la historia que lo utilizó el mariscal Francisco Solano López y lo utilizó también Luis Alberto del Paraná.
Esa parte de la historia quiero que me cuente. Y sí, porque según la historia es la señora Basilia Domet que es lo que hacía el poncho. Sí. Y estaba justamente al lado de la comisaría acá en Piribebuy. Sí, Su estamos casa. hablando de qué época. En la época del mariscal. Del mariscal Francisco. Sí, sí. Entonces la señora tejía y Madame Lynch vino porque la abuela del mariscal López vivía acá en la compañía Tapehuazú, Sí. a 3 kilómetros más o menos. Sí. Entonces ella venía hasta ahí para ir a visitarle a la abuela del mariscal. Madame Lynch entonces vio ella que la señora estaba tejiendo. Le preguntó porque los policías le tienen que llevar en el caballo, encima del caballo a Madame Lynch. Entonces de por ahí ella preguntó y Sí. pasó a ver y le encargó ella a la señora Basilia Domerque un poncho Sí. para el mariscal y ella le regaló el poncho al mariscal. Esa historia es lo que tengo. Y la otra que me preguntás, el de Luis Alberto del Paraná, Sí. compró de mi tía Teotista Salinas, que yo fui la sucesora de ella. Sí. Entonces él vino a buscar el poncho en Piribebuy y llevó el blanco y negro. Sí. Entonces se fue a Europa, volvió para su segunda gira. Sí. Entonces ahí le pidió a mi tía que le haga un poncho que tenga colores vivos y que lleve rojo, blanco y azul. Sí. Y ahí empezó el multicolor, que ahora justamente no tengo. Pero el multicolor Pero lleva... históricamente arranca así la historia del Sí. poncho para I de 60 listas Sí, multicolor. Multicolor. Sí. Ella empezó a hacer y ella hizo y mi mamá le tejió la guarda para Luis Alberto del Paraná para su poncho, el multicolor. Desde el 2002 ella me entregó como sucesora. Estábamos 18, que somos las primas, las tías, todas así, Toda la familia. que trabajábamos. Entonces ella me eligió como sucesora. Porque yo empecé y cuando ella me llevó, yo empecé a tejer la guarda cuando tenía 11 años. Terminé mi primaria y todos mis primos venían porque vivíamos a 4 kilómetros de la ciudad. Sí. Entonces por ahí que ellos venían en un colegio turno noche, cosa que mi papá no me va a dejar porque ellos venían en bicicleta. Entonces la cuñada puta ogape. Ahí por el calle. Entonces ahí sí me senté a trabajar. Y una tira nomás yo terminé la guarda. Y después, cuando iba a terminar, mi tía se fue y me llevó, me dijo, Dere ya pota lleve la poncho, me dijo. Agüerutan de la telar de poncho. Ah, bueno, le dije. Y al día siguiente, me dijo que se iba a ir al día siguiente, al mediodía, ella ya me llevó el resto cortito que mi tía estaba tejiendo. Que yo en mi vida no vi cómo se tejía el poncho. Ella me dijo, ah, su catandebe, me mostró. Sí. Puso papá los postes así y me ayudó y pusimos en una siesta a media tarde por ahí, yo ya tejía perfectamente. Pero posterior a eso tuviste muchos años de práctica. Antes de los 12 años. Antes de... Sí, con de mi esa- mamá. con- Mi mamá se levantaba y yo ya me sentaba a tejer. Pero era la guarda, la fajita. Y mis tías y mis primas trabajaban en el telar del poncho. Entonces, cosa que yo nunca vi porque fin de semana a veces veníamos a visitar a mi abuela y mi tía y eso trabajaba. Entonces, yo nunca vi que se tejía el poncho, cómo se teje. Pero ella me llevó envuelto así el poncho terminado ya y con todas sus cosas y me dijo, así se hace. Me senté y me salió perfectamente. Y Era al para día- vos. Sí, al día siguiente ella me llevó cuando tenía 12 años. Ella ya me llevó apenas, todavía ni no cumplía 12, ya me llevó el telar completo. Me miró un ratito ¿Y y te ya me dejó? dejó. Y yo me tengo que desenvolver y tejer. Y me sale más hermoso, más lindo telar que de mi tía. Entonces, Doña Rosa, y actualmente vos tenés poncho para ir a la venta. yo tengo en esto. El que quiera un poncho para ir, ¿dónde tiene que ir o tiene que venir acá a tu casa? No, hay veces que me envía, tengo una página de poncho. ¿Cuál es? Poncho 60 con número Sí. @hotmail.com. Sí. Entonces, y ¿Te también escriben ahí? me escriben ahí en mi página. Y si es por Asunción, Ciudad del Este o Encarnación, envío.
Pero a Asunción muchas veces me tengo que ir luego, entonces de paso ya le llevo al cliente. Ah, mira un poco. Pero algunos me llaman, me dicen yo quiero ir a ver y necesito. Entonces venía a le tu casa? envío mi ubicación y vienen. Vienen acá a tu Sí, casa. vienen. Hay muchos que vienen y ahí, como vos me dijiste primeramente, que valora mucho. Al ver el trabajo, Sí. ahí sí cambia las cosas. Porque uno piensa que, ¿y esta guarda dónde puedo conseguir? Acá en mi casa viene gente y me dice, ¿esta guarda dónde yo puedo conseguir? Ah, piensan que esto se puede ir a comprar por ahí. Que son brasileros y demás cosas. Entonces, o sea, más no. Sí. Y yo le digo, bueno, si es en mi casa, no vas a encontrar otro lado. Si no es acá, no hay. Ese es el valor del trabajo, ¿verdad? Y muchas veces aprecio que hay que así tenerle la al gente. trabajo. Este es lo que me está sobrando, que me está pidiendo otra vez ya la primera dama, el lazo rosa. Que Bien, pues. para octubre. Claro que se viene de vuelta. Tengo que hacerlo otra vez. Sí. Y Es un justamente, trabajo hermoso. yo siempre decía que mi hija está estudiando y quiere trabajar. Y es difícil de encontrar nomás trabajo. Entonces yo le dije, justo que hay cambios y ella está todavía... Acá nos podemos venir a sentar. Bueno. Entonces llegamos y yo le dije, mi nuera me dijo, porque yo llegué a hablar con el ministro aquella vez, hace 8 años atrás, creo que el ministro Rivas estaba en lo de Industria y Comercio, Sí. para que mi nuera pueda trabajar, porque ella lloraba, quería trabajar. Ya que tiene su título, en un momento dado le dije, bueno, vamos a hablar con el ministro el jueves, le dije. Yo no quité cita, turno, nada con él. Entonces audiencia tenía que quitar y yo no sabía y me fui llegando. Ella estaba ya con mi hijo en Asunción y entonces ella vino junto a mí. Yo me fui de acá de Piribebú y después no le encontramos al ministro. Y me dijo la secretaria, mira, qué sorpresa y que esto, que aquello. Y me dijo, déjame la carpeta de tu nuera, me dijo. Y le dejamos. Después pasó unos días y le llamaron a ella. Como es número extraño, su celular no atendió. Me llamó ella. ¿Por qué no atendiste si es alguien que necesita trabajo, lo que fuera, ley? Bueno, si me vuelve a llamar, le voy a atender. Después atendió y le dijo, la secretaria del ministro le dijo, bueno, vení el lunes, era un viernes, vení el lunes para las 8 de la mañana. Ella le preguntó otra vez, para entrevista nomás. Vení para lo que sea, le dijo. Y se quedó a trabajar. Entonces, como mi hija ahora está terminando, le dije... Ella me dice, ¿cómo a mí me buscaste, ña Rosa, el trabajo? Y a tu hija no le vas a buscar, me dijo. ¿Por qué no golpeas puerta y tenés que conseguirle a ella también? Y entonces le dije a mi hija, bueno, ven a tu carpeta, mi hija, y vamos a hablar con la presidenta del IPA, le dije, con Adriana Ortiz, que ya que hubo el cambio y demás cosas. Después me fui y me dijo mi hija, sí, voy a pedir permiso en mi trabajo. Estaba trabajando en Alpasa, ya en la parte laboral. Y entonces me dijo, sí, voy a preparar, mami, nos vamos. Nos fuimos, quité turno, la audiencia con la presidenta del IPA. Y me dijo, vení el jueves para las 9 de la mañana. Entonces yo le dije a mi hija, mira, mi hija me va para las 9 de la mañana y vos venís ahí junto a mí. Y vino ella, nos encontramos ahí en el portón y entramos. Y llegamos, y la secretaria le anunció que llegamos ya, y 9 menos cuarto era. Entonces ahí ella me dijo, se fue la secretaria y me dijo, vino y me dijo, enseguida va a bajar junto a vos. Ahí me desinflé todito y dije, hija de mil, dije dentro de mí, miré por mi hija. Acá en la recepción nos va a recibir, dije ya dentro de mí. Y después ahí me quedé en el piso ya otra vez. Después bajaba la chica, era Adriana, había sido, yo no le conocía. Bajaba la escalera feliz. Doña Rosa, llegás en tu casa, que esto, ahí me alzó todito mi autoestima otra vez. Llega, esta es tu casa y vamos en mi despacho, que esto, que aquello, adelante. Nos subimos arriba en su despacho y después empezamos a hablar y yo le dije que le estoy llevando la carpeta de mi hija, que por ahí si hay trabajo, hay algo que pueda o que me dé más trabajo para poder ayudarle a ella, para que pueda terminar su facultad. Entonces me dijo, no, más que nadie, ahora yo necesito a tu hija a tu lado, me dijo.
Y porque algo tenemos que hacer, me dijo. Y mira que me viene en mi cabeza ahora, haceme el lazo, se puede hacer mini ponchito para el lazo del cáncer de mama. Y ahí le miré a mi hija y me miró ella. Y yo le dije, sí, podemos ver. Se fue, ella trajo la tijera, cortó el papel, más o menos dibujó ahí el lazo. Sí. Y yo le dije, puedo hacer, le dije, vamos a intentar, le dije. Y ahí le dijo mi hija Adriana, mira que mi mamá está luchando también por esa enfermedad, le dijo. Y ahí sí que empecé a llorar porque para mí es muy difícil cuando empecé era muy difícil de entender lo que me estaba pasando cuando me dieron el diagnóstico. Entonces ahí me dijo, no puede ser, doña Rosa, me dijo, y está acá, me dijo. Y sí, le dije, te estoy pidiendo trabajo, nada más trabajo estoy pidiendo. Y bueno, y vos te vas a ir, me vas a hacer lazos y yo voy a hablar con la primera dama y vamos a hacer esto. Y vinimos así con mi hija y empezamos a trabajar. Después me llamó ella y me dijo, ¿será que vos vas a poder en Burbuizaroga contar tu historia? Es muy personal de tocar ese tema, pero dar tu testimonio, me dijo. Y le dije, ¿por qué no? Porque estoy ya superando, pasó 3 años ya, pero no el de todo. Estoy con mi tratamiento y cuando los primeros tiempos me encerré, era muy difícil para mí. Entonces mi hija lo que más me motivó, porque ellos estaban con su hermano en la facultad. Uno estaba en San Lorenzo, en la Facultad Nacional, en Viuna, y ella estaba en la Facultad de Filosofía. Estaban viviendo todos juntos y su hermano le esperaba y venía todos los días junto a mí. Y después la 3ª semana yo ya me encerré, le dije a mi marido, yo no, hasta aquí llegué. No me mires, le decía. Y después sí que venía mi hermana, tiene sus 2 cuadras acá a su casa, yo le echaba a mi hermana. No quería saber nada de nadie, ni siquiera los vecinos sabían lo que me pasaba. Pero yo me encerraba. No me voy al Instituto de Cáncer, le decía a mi nuera. Después ella me buscaba dónde ir a consultar y demás cosas. ¿Y por qué no me voy? No me voy, suena muy mal para mí, le dije. Y ella buscaba la forma y mi hijo venía y se iba. Imagínate, mi hijo, la del medio, estaba en la Facultad de Ingeniería, era muy pesado y estaba en los últimos años ya. Y mi hija también estaba en la Facultad de Filosofía, en la especialización, y era muy difícil, y ya trabajan ya los dos. Y tiene que estudiar, y tiene que venir junto a mí. Y después sí que la 3ª semana ella vino, y llega a las 11:30 de la noche. Y a la madrugada se tiene que ir otra vez a presentar en su trabajo. Y le dije, y se tiró ella conmigo en la cama y me dijo, primero yo voy a morir que vos, mamá, me dijo. Tierra feliz, canciones del alma guaraní. Tengo una muy buena noticia para ustedes. Ahora con Claro, todos los packs de internet vienen con juegos gratis. Sí, así como lo escuchás. Compras un pack y jugás gratis. Sin publicidad, sin suscripciones y sin realizar compras extras. Elegí tu pack Claro ya. Con Claro, navega más, juega más. Paraguay, mi tierra feliz, canciones del alma guaraní. Entender y lo que puedo ver desde afuera es que tu lucha no solamente es contra el cáncer, es contra el reconocimiento del arte también en el Paraguay. Y hoy podemos decir que sos una representante, una digna representante del arte paraguayo. Sí, porque mi hija me dijo, vos sos la guerrera, mamá.
Ella siempre, mi mamá es una En guerrera. todos los sentidos. Y mi objetivo, mi sueño era de poder impartir mi conocimiento a los demás. Mis hijos y mi nuera saben hacer el poncho. Esa fue la pregunta que te hice hace rato. Y arrancamos con tu historia. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Y que impartir mi conocimiento a los demás. Porque nunca es tarde de aprender. Yo nunca fui ajena de que alguien viene y me dice, yo quiero aprender. Algunos vienen un mes y no aprenden. Otros vienen una semana y perfectamente aprenden. Entonces yo quiero, por eso empecé, después de que mis hijos se vayan todos en la facultad, empecé mi colegio. Y hace 1 año y medio que terminé mi licenciatura Ciencias de la Educación. Para que yo pueda enseñar en los colegios, porque me decía gente que venía y me decía, ¿por qué no enseñas en la escuela? Y yo le dije, no puedo porque no tengo ni bachiller ni nada. Ah, no tenés título, por eso no podés enseñar. Y me duele el alma esas cosas. Había sido, uno no necesita el título para poder enseñar en la escuela. Porque es un arte, es trabajo y tecnología. Vos sos un artista. Y por eso yo terminé mi licenciatura para poder enseñar en la escuela. Y le dije a mi marido, yo voy a ir a enseñar en la escuela, pero en el interior, en la campaña, le dije. Y me dice, a honor me voy, le dije. Y me dice él, ¿y quién te da tu combustible? Dice, yo no tengo, me tenés que dar. Y en ese estábamos, y ahí que ahora que estoy bien con Adriana, con la primera dama que me quiere mucho después de este lazo y demás cosas, entonces ellos me dan el trabajo y ahora quiere que enseñe en el Colegio Nacional Pribebuy y bueno, también que haga el curso taller acá en mi casa para las que están trabajando conmigo, porque son 9 chicas y señoras que están trabajando. Entonces que aprenda todo, porque uno se dedica directamente en el telar del poncho o de la fajita o de los flequillos. Entonces que son tres partes. 3 partes diferentes. Entonces que uno ya tiene ya la habilidad y el trabajo, que hace bien prolijo su trabajo, es muy lindo. Entonces que pueda aprender el otro, que el día de mañana que puedan hacer todo el poncho. Que todos aprendan las 3 partes. Las 3 técnicas, las 3 partes diferentes, y que puedan hacer para su propio poncho y para poder empezar a vender, porque hay veces que yo no tengo también poncho. Porque en la época de invierno son días muy cortitos y no todos tienen el espacio así cerrado para poder trabajar. Entonces no pueden terminar su trabajo por la lluvia, por la humedad y demás cosas. Y son los días muy cortitos y fríos. Entonces ahí se busca el poncho y no hay. Entonces para que puedan tener más gente que tenga el poncho, porque solamente acá en Piribebuy hacemos este telar. Y ahora vamos a ver la parte del telar. Ahora sí voy a trabajar. Ahora le vamos a mostrar lo que es esta parte, que es la más grande. Sí, del cuerpo. Poncho. Sí. El cuerpo del poncho, sí. Para ahí. Ahí está. A renovarte, a evolucionar, a probar un nuevo nivel de tecnología. Ahora el Samsung Galaxy J que conoces y amás es el nuevo Galaxy A, con una serie de innovaciones creadas para que estés conectado todo el día, sin perderte de nada y compartiendo todo, con todos. Elegí el modelo que vaya contigo, A30, A50, A70. Nuevo Samsung Galaxy A, creado para conectar tu vida. Que le mandé a hacer a mi marido para que yo pueda poner y pasar por el medio y que no se desate más y eso ya queda ahí atado. Sí, ya queda. Entonces este es la forma que uno se sienta a tejer ahí. Y con este hilo que voy pasando de ambos lados, yo tengo que ajustar con acá. Este es muy fácil, la diferencia
de la fajita. Pues tengo que ajustar este y pasar al otro lado del hilo. Doña Rosa, ¿estás pasando uno a uno? Y con este hilo que voy pasando de ambos lados se va aumentando la tela. Y yo tengo que llegar allá en la punta. Y es por eso que a muchos le desaniman. ¿De cuántos metros estamos hablando acá? En total, ¿verdad? De casi 9 metros, 8 metros, casi 8 metros. Casi Empecé, más allá empecé. Sí. Ya empecé ya. Entonces, este tengo que hacer shal de este. Y es pasando uno a uno. De ambos lados. De ambos lados el hilo. Ida y vuelta. Y de vuelta y ajustando. En cada pasada un ajuste. Sí, porque la pata de atrás de la silla no está pisando todo. Para que yo pueda soltar este y estirar. Acá. Sí. Ajustar. Y después paso el hilo y hago. Este es muy sencillo. O sea, hablas de la sencillez de pasar el hilo y ajustar, ¿verdad? Pero estamos hablando de la tranquilidad y la paciencia de hacer 8 metros. Sí. Porque te cuento que cuando empezamos el lazo, que yo no estoy en el telar chiquito, y somos 9, me pidió 1000, después me mandó llamar el presidente y me dijo 3000 o 5000 lazos necesito. El Estamos lacito. hablando de los lazos de la lucha contra el cáncer. Sí, y me dio un tiempo muy cortito. Y somos 9 las que tejemos. Y apenas, hasta las 10, las 11 de la noche, de 7 de la mañana, hacemos 20 lacitos. Mira un poco. Y los 9 trabajamos, yo me dejé de mi telar también. Y me sentaba a trabajar, a tejer. La persona que tiene ese lazo tiene una obra de arte consigo. Con la gente de filigrana también, que hizo Están los de filigrana sí, también. Eso es considerada una obra de arte. Sí, porque a no todos les salen y... Está hecho a mano tanto la filigrana como el telar. El telarcito. Y fue mini telar de ponchos, porque tiene... Pero ya es una obra de arte. Sí. Y empezamos a trabajar. Después trabajamos 15 días, trabajamos así día y noche. Si se suelta un hilo, yo tengo que ir a juntar a la persona a su hilo, añadir otra vez, o cambiar directamente ese hilo de su telar, y entonces todo. Yo andaba de aquí para allá. Después terminamos y yo le dije, no voy a poder más. En este lazo de tiempo vamos a llegar 1070 lo que llegué a entregar. Porque ya era el 19 de octubre. Y ahora hay que prepararse, o sea, te vas a preparar ya con tiempo para octubre. Sí, si Dios quiere. Y Y entonces y un momento dado llegó y me dice mi tejedora, ya no doy más. Yo tampoco le dije. Y nos tomamos el tiempo, me fui, entregué todo, volví y me acosté a dormir. Y 2 días dormí. Detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Y le estoy mirando ahí a tu marido. Dice que es fanático de Mbaella, está por ahí. Sí. Es fanático de Mbaella, No, y le él gusta mucho. siempre. Entonces me decía, siempre yo le digo que todo lo que conformamos en la casa es uno más. No hay patrona, no hay patrón, nada. Siempre compartimos todos. Lo que ustedes están dejando, capaz ustedes no puedan ver la magnitud de lo que están haciendo, ¿verdad? Pero lo que el Paraguay gana con tu trabajo, Rosa, es muy importante. Es muy importante, y para nosotros es más importante todavía poder tener estas imágenes y esta historia, porque todos tenemos una historia que contar, siempre digo, ¿verdad? Y esta historia de una familia de Piribebuy que lucha día a día, y tu obra de arte que está acá es muy importante para el Paraguay. Gracias, Rosa Segovia. Estamos orgullosos de tenerte, estoy orgulloso de vos, de tu trabajo, de tu familia. Muchas gracias. Y este es nuestro pequeño homenaje para vos y agradecimiento en vida, como se diría, de lo que simboliza tu trabajo para el Paraguay y para todos los artesanos, ¿verdad? Que en algún momento
Yo creo que va a ser mucho más valorado de lo que es y por lo menos ya se empezó, así que agradecer también todo el trabajo que están haciendo desde la Secretaría de la Primera Dama, Silvana, desde el IPA, la presidenta del IPA, Adriana Ortiz, secretario de Cultura También el el ministro. ministro y mucha gente, ¿verdad? Porque nos necesitamos entre todos. Sí. Tiene que haber un equipo para que uno pueda sobresalir y llevar adelante el trabajo. Este aplauso para vos. Porque eres especial, te quiero así. Sublime ser perfecto para mí. Cuando me silas en tu bravura, voz